Muy buenos días. Primera carta de Juan, capítulo 1, dice los primeros versículos: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos da el conocimiento de lo que tú has hecho para nuestra salvación. Gracias porque tú nos has puesto en la verdad, nos has guiado a la verdad y nos mantiene dentro de esa verdad que es tú mismo. Nos has unido a través de Jesucristo con su obra, con su persona. Gracias por la comunión que ha establecido con nosotros. Gracias porque es algo muy grandioso, muy glorioso, así como tú eres glorioso. Gracias. Ayúdanos en esta mañana en la reflexión de tu palabra. En Cristo oramos. Amén. Bien, nuestras instrucciones bíblicas para practicar la comunión cristiana. En estos versículos leídos nos dan a entender que la Iglesia goza de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y unos a otros, ¿sí? Partimos de ese hecho, que ya estamos en comunión con Dios, que estamos en comunión los unos con los otros. Pero esa comunión, la práctica, Dios la ha condicionado. La comunión práctica, aquellos actos que expresan comunión, Dios la ha condicionado en su palabra. De manera pues que la comunión entre los hermanos no debe ser a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. La comunión con Dios es la relación íntima y comunicación que Dios establece con los creyentes en Cristo y el Espíritu Santo. Esa es la comunión con Dios, una relación íntima, especial, que no establece la Iglesia con Dios, sino Dios con la Iglesia. A través de Jesucristo, el Espíritu Santo, de su palabra escrita. Comunión con los hermanos es la relación de amistad, comunicación, asociación, como efecto de la unión con Cristo. Eso es. Entonces es una relación especial. En esa relación hay comunicación, hay asociación, ¿sí? Y hay unión. Dios por su gracia
nos ha puesto en comunión. Entonces, eso tiene que ver con la comunión con los hermanos. Una enseñanza, instrucción. Instrucción es una enseñanza de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esa es una instrucción. Entonces la palabra es una instrucción para la iglesia. Y esa instrucción tiene como fin de darle el conocimiento y enseñarle y conducirle a vivir según la voluntad de Dios. Instrucción también es conducir hacia adelante a una persona por medio de principios. Dios conduce a su iglesia hacia adelante por medio de los principios que ha establecido en su palabra. Dios nos conduce por medio de su palabra. Por eso nos instruye. La instrucción también es impartir conocimiento. Y la palabra de Dios tiene como fin darnos el conocimiento que no podemos adquirir, que no tenemos de forma natural, que tampoco lo podemos adquirir por acciones propias que hagamos, sino que Dios nos lo da por medio de su palabra. Por eso Él constantemente nos instruye, o sea, nos imparte el conocimiento de Él. Instrucción también es delegar responsabilidades. La Biblia está llena de responsabilidades para la iglesia. Dios nos delega y nos ha delegado responsabilidades, acciones y cosas que tenemos que realizar y que Dios las ha establecido como un decreto, como una determinación inviolable. Hay que hacerlo. En primer lugar, una de las instrucciones para practicar la comunión entre los hermanos, la comunión cristiana, o sea que es conforme a Cristo y que viene de Cristo, es no juntarse con ninguno llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Es una lista larga, ¿no? Y la Biblia, Dios en su palabra, acondiciona la práctica de la comunión. Y aquí nos especifica, dice aquellas cosas que no deben de hacerse y quien las hace no puede tener comunión con los que no las hacen. No pueden, porque Dios ha determinado que no. Entonces vamos a la palabra. Ustedes van a leer conmigo, tienen el privilegio, y la palabra dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Palabra de Dios para la iglesia, hermanos. Y esa es la realidad. Esa es una instrucción de cómo y qué hacer, cuál debe ser la reacción para aquellos que cometen esos pecados. Y está hablando en el contexto de creyentes, por eso dice, no con lo de este mundo, hablando con aquellos que no han nacido de nuevo porque pertenecen, no solamente que habitan en este mundo, porque nosotros habitamos en este mundo, pero no somos del mundo. Esa es la diferencia. Entonces, esto es importante. Juntarse es no asociarse con los hermanos con mala conducta. Aquellos que cometen esos actos pecaminosos o pecados
que la Biblia señala, que la Biblia prohíbe. Es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, asociarse es relacionarse, estar juntos y realizar actividades en compañía. Y aquel que llamándose hermano es borracho o avaro o ladrón. No puede haber asociación con él. No puede haber compañía. No se pueden realizar cosas con él hasta que su conducta no sea conforme a la conducta que Dios ha establecido en su palabra. La mala conducta es practicar las cosas y actividades que están prohibidas por la palabra de Dios. Hay cosas que el mundo no prohíbe ya. Pero la conducta del creyente debe ser conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo que Dios dice que no se debe hacer, eso no hay que hacerlo. Porque si se hace eso ya es mala conducta, ya es un mal comportamiento delante de Dios y aún delante de los hombres. ¿Sí? Entonces, eso es la conducta. Llamarse hermano es confesar que es creyente, o sea, identificarse como cristiano. No se puede discutir eso. Pero la Biblia es muy clara, Dios es muy claro, que si se llama, que si se identifica como cristiano, debe vivir como cristiano, debe hacer las cosas que hacen los cristianos y que deben de hacer los cristianos. Esa es la realidad. Entonces, si se identifica, tiene la responsabilidad de vivir como Dios le ha trazado, como Dios le enseña en su palabra. El creyente tiene el mandato de Dios de ser santo en toda la manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la conducta. Todas las acciones, todos los actos deben reflejar y deben ser efecto del control de Cristo y del Espíritu Santo y de la palabra. Eso es lo que debe producir en nosotros el buen comportamiento. Otra de las cosas, otra instrucción que nos da la palabra para practicar la comunión entre los hermanos es no comer con ninguno, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. La misma medida. Pero es interesante, la Biblia dice que no se debe ni aún comer. Y si eso lo dice Dios en su palabra, eso toca. ¿Sí? Pero eso indica que comer tiene un significado. Es una acción, es un acto, una actividad muy significativa para los creyentes. Y por eso Dios lo ha reglamentado. Practicar la comunión, tener comunión es algo muy especial, no es cualquier cosa. Por eso Dios la ha reglamentado. Dios ha establecido aquellas cosas que no son parte de la comunión, pero sí ha establecido cosas que son parte, que expresan la comunión. Y una de ellas es la comida. Vamos a leer la palabra nuevamente, a ver los que me puedan acompañar. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea que el asunto es para la iglesia. Aquí no es para hablando de los de afuera, es para los que no son creyentes. ¿Sí? Pero acá el asunto, la instrucción, es directamente para la iglesia. Para nosotros, ese conocimiento, esa palabra de Dios especial, llena de sabiduría, de beneficio para nosotros. Entonces,
La O es una disyuntiva que indica que cualquiera de las faltas, esa O no sobra, ¿no? O avaro, o ladrón, o borracho, o en el idioma hebreo y también en el español, la O ahí hace las veces, o sea, la función de ella ahí es una disyuntiva, ¿sí? O sea, que toma una opción, pero acá el mandato no es opcional. Lo que está explicando es que no necesariamente haya cometido todas esas faltas que están dentro de esa lista, con una nomás que haya cometido, ¿sí? Porque es posible que le haya cometido todas, pero es posible que no, pero la palabra está especificando, por eso la O es muy importante ahí. Nada sobra en la palabra de Dios. Una O, un signo de ortográfico, todo de que está dentro de la palabra nos ayuda a entender y es importante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa. Cualquier falta que haya cometido ya es suficiente para tenerla en cuenta en cuanto a la comunión. ¿Sí? Ya dificulta cualquier falta de esas que menciona ahí y que se mencionan en la palabra, porque ahí da una lista, pero hay otras cosas, ¿no? Entonces, cualquier falta de esas. Muy bien. Ni aun comáis, es negarse a comer con él, puesto que es una expresión de la comunión con Dios. Es negarse. No comer, no expresar la comunión con aquel que anda desordenadamente, no conforme al orden establecido por Dios. No comer con el hermano que tiene mala conducta incluye la comida principal, mirando en lo que tiene que ver en lo bíblico, en el pueblo de Israel. Entonces, eso tiene un significado. Para allá había una comida principal y una especial. En nuestra cultura, ¿cuál es la comida principal? ¿Ah? No escucho. Ah, el almuerzo. Para algunos el almuerzo y para otros la cena. Ah, el desayuno. Pero ¿cuál es la que más arandela lleva? La que más hay que trabajar, que uno entiende que, sí, el almuerzo. ¿Y qué es lo que más lo invitan a uno? A almorzar y a cenar, pero casi más almorzar, ¿no? Ah, esa es la comida principal y esa está incluida dentro de la comunión. No vaya a invitar por ahí un borrachito porque le parte la vajilla. Pero la palabra es clara, hermanos. Entonces, la comida principal sirve para expresar la comunión entre los hermanos. Las comidas especiales o fiestas, ¿cuáles son? Entonces ya en la cena, ya son aquellas actividades festivas, ¿no? Cumpleaños, matrimonios, ceremonias de matrimonio, fiestas de contentamiento, actividades especiales, ¿no? Donde hay comida y que por lo general se celebran en la tarde, por la noche, al estilo de los judíos, que la cena de ellos era en la noche. Y las cenas llegaban las personas invitadas, no colados. ¿Sí? ¿Por qué invitadas? Porque era algo especial. Era algo especial y para algo especial. Mostrar o expresar la intimidad, la amistad, los lapsos que les unían para confirmar que había amistad. ¿Sí? Que era parte del núcleo familiar, el amigo. Entonces, por eso es importante en esas comidas, es que la Biblia está diciendo, en esas actividades especiales, no se puede tener comunión con con un creyente que esté viviendo desordenadamente. ¿Para qué? Para que él entienda, Dios lo ha establecido para que él entienda, es una forma de ayudarle, para que él vea la necesidad y valore lo que es practicar la palabra de Dios en su vida, en nuestras vidas. Y lo que vale estar con los hermanos, lo que vale tener comunión con los hermanos, eso tiene un valor, tiene un significado especial y hay que valorarlo. Y de esa manera va a ver la necesidad
de enmendar su falta, porque la soledad lo va a llevar. La misma palabra lo conduce a esos extremos de soledad como de aislamiento, pero es para que enmiende su falta, para que valore lo que es la comunión con los hermanos, y eso le va a ayudar. Las comidas principales, especiales, ¿no? Otra de las cosas que tienen que ver con comer con el hermano es la hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver mucho con la comunión. Y es una oportunidad para expresar la comunión, pero está reglamentada de acuerdo a la palabra. Así que hay que estar en contacto con la palabra, en obediencia con la palabra, para obrar fielmente en la hospitalidad. ¿Sí? Entonces la hospitalidad, ¿por qué? Porque claro, al recibir una persona, tiene que haber ¿qué? A hospedar una persona, a brindarle hospitalidad, que tiene que haber por lo menos 3 cosas básicas, ¿no? Posada, ¿no? Comida. ¿Y qué otra cosa le ponemos ahí? Atención. ¿Sí? La atención, el trato. ¿No? En eso está incluido en la hospitalidad, el trato, de cómo se recibe, porque si se recibe mal eso, ya de una vez da uno la vuelta. Entonces no puede haber hospitalidad, ¿sí? Entonces, la hospitalidad es una expresión de la comunión. Entonces no se puede ser hospitalario con aquel que insiste, que persiste en el pecado, que tiene mala conducta, hablando de creyentes. Entonces, como una forma de ayudarle a enmendar su falta. Eso es lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios. Muy bien. Otra instrucción en cuanto a la práctica de la comunión. No juntarse con los que andan desordenadamente entremetiéndose en lo ajeno. ¿Leemos la palabra? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan, trabajando con ganas, con entusiasmo, con interés, coma su propio pan. Hay una situación de los tesalonicenses que al recibir la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo, algunos entonces dijeron: pero si ya viene el Señor, ¿para qué trabajar? ¿Para qué ocuparnos en algo? Y sabe que la palabra, y el Señor le dice, hay solo una forma de adquirir el sustento y las cosas en este mundo. Esto está reglamentado ¿a qué? Al trabajo. ¿Sí? Eso no, hasta el último momento que venga el Señor hay que trabajar. Está establecido por el Señor. Entonces, aquí está explicando que aquel que no quiera, no que no trabaje, hay muchas personas que no pueden hacerlo por discapacidad o incapacidad. La incapacidad no es una incapacidad total, ¿no? Es un obstáculo, pero, ¿sí? Eso está claro, ¿sí? El discapacitado no es incapacitado por completo, algo puede hacer, ¿sí? Pero bueno, ya se sabe que en una cuestión de trabajo ya eso está reglamentado para él, ¿no? Acondicionado. Pero aquel que esté básicamente alentado, tiene que trabajar. O sea, eso en el sentido de aquel. Aquí se aplica la palabra exacta, la palabra no, aquí no deja ninguna duda. Dice, el que no quiera. Es para el que no quiera trabajar. Entonces, para el que no quiere trabajar,
con ese no puede haber comunión. Y como no trabaja, entonces se entremete, se mete en lo ajeno, se apropia de lo ajeno, no se puede tener. Y en los versículos 1 Corintios ya se nos dijo, ni siquiera comer con él. ¿Sí? Porque no hay pase como el chiste por ahí, ¿no? Veo a Chicha que es de Suacha, compadre. ¿Ah? Compadre que le robó la chita y después lo invitó, le decía, tome Chicha que es de Suacha. No se puede así, ¿no? Entonces, eso es. ¿Leemos otro poquito? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. No es un ataque al hermano, ¿no? Pero sí se está buscando ayudarle para que se avergüence y entonces eso le va a ayudar a corregir su falta. ¿Sí? No es juzgarlo, no es tenerlo como un enemigo. Pero para compartir, tener comunión y amistad, tiene que ajustarse a la palabra de Dios también, como Dios nos lo enseña. Juntarse con los que andan desordenadamente es asociarse, relacionarse, estar juntos, realizar actividades en compañía de uno que es ladrón. No se puede asociar. Entremetiéndose en lo ajeno es no trabajar en nada por no querer. Entremeterse en lo ajeno, entonces es apropiarse de lo que no es suyo. Entonces no se puede. Ahí no puede haber. La comunión está reglamentada. La comunión está condicionada por la palabra de Dios. ¿Sí? Entremeterse en lo ajeno es dejar sus ocupaciones por meterse en los asuntos de otro sin que lo estén llamando y apropiarse de lo ajeno. No olvides sus ocupaciones. De ahí que el que a veces se entremete es porque deja sus propias responsabilidades, sus propias ocupaciones. Entonces, quien deja sus ocupaciones, quien deja sus responsabilidades y se mete en otros asuntos que no le corresponden, que no le están llamando, ese es entrometido. ¿Sí? Y con esa clase de entrometido no se puede tener comunión. ¿Sí? Es salirse del orden establecido, ¿sí? Por Dios para conseguir el sustento. Y por eso dice los que andan desordenadamente, es decir, los que se salen del orden. ¿Y cuál es el orden para tener las cosas? Ya lo dije, pero ¿cuál es? Trabajar. Y quien no lo hace se sale de ese orden establecido por Dios. Y entonces no se debe expresar la comunión con Él. Tiene que amoldarse a la palabra del Señor. ¿Sí? Seguimos. Otra instrucción muy importante en lo que tiene que ver en la práctica de la comunión. Y es no unirse a yugo desigual con los incrédulos. Miren la palabra del Señor. Algo muy importante, no unirse en yugo desigual. Y ahorita vamos a leer la explicación. Vamos a leer la palabra. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Hay cosas que no concuerdan, ¿sí? Que no pueden tener coherencia o armonía. Porque Dios ha establecido cómo debe ser la comunión. Y la comunión siempre expresa el carácter de Dios. Refleja la persona de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? No puede haber algo contrario al carácter de Cristo. Cuando si la vida cristiana de eso se trata. La expresión del carácter de Cristo a través del Espíritu Santo. Y el carácter de Cristo no
se expresa en cosas que Él mismo prohíbe en su palabra. ¿Seguimos leyendo la palabra? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Aquí está hablando en cuanto a lo que eran las actividades religiosas idólatras, donde había una comunión, una asociación. Y lo triste, porque ahí habla también, era que en esas actividades religiosas había prostitución, había sexo fuera del matrimonio, ¿sí? Fuera del matrimonio y al público. Porque aunque el sexo está limitado al matrimonio, en eso también dentro del matrimonio hay privacidad, ¿sí? Eso tampoco es al público. Entonces, había eso. Bien, una de las cosas es que no unáis en no tener una relación íntima con los incrédulos, ni asociarse con ellos para participar de su mala conducta. Entonces, estamos hablando de una asociación íntima, de una relación íntima, que no podemos tener intimidad como los creyentes. No es que no podemos hablar con ellos, no es que no podemos acercarnos con ellos, o que no podemos tener, digamos, una sociedad en cuanto al trabajo, la ocupación. Desde luego que tiene que tener sus cuidados, ¿no? Pero aquí está hablando, es en cuanto a la comunión, ¿sí? En aquellas intimidades de la comida. Por eso en las festividades festivas, actividades, ¿no? Por ejemplo, en la cena del Señor no puede haber un incrédulo, digamos, en el sentido de que, bueno, el Señor es el que sabe, ¿no? Y el juicio es para el creyente cuando come mal la cena, ¿no? Pero eso es para creyentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con los creyentes. El yugo desigual indica que el incrédulo y el creyente son totalmente distintos. No hay ninguna concordancia para establecer una relación íntima. Y aquí está hablando del yugo de unir. El yugo en lo literal es aquella madera que se le pone a los bueyes, ¿no? Porque se usa mucho en el contexto bíblico. Entonces, a los bueyes hay que ponerle una madera que se llama yugo. Ese yugo hay que labrarlo, hay que hacerle digamos, unos encajes, ¿no? Para que las coyuntas, entonces coyundas, ¿no? Sí, puedan ajustarse y se pueda amarrar a los cachos del buey. Y ahí que un buey sin cacho no sirve. Tiene que tener buen cacho, ¿no? ¿Sí? Para poner. Y lo otro es que eso tiene que tener una medida. No tiene que ser ni tan corto ni tan largo, porque si no, no funciona. ¿Sí? Y entonces, también en cuanto a los animales, a los bueyes, tiene que haber cierta igualdad. Porque si es un buey muy grande y el otro muy pequeño, o que no sabe, no se puede. ¿Sí? No se puede. Tienen que tener más o menos la misma fuerza para que puedan trabajar, ¿sí?, en igualdad. Y tiene que ser un buey con buey. No se puede ayuntar un buey con una vaca, no, por lo general. Menos con un burro. Y mucho menos con una gallina. Eso no concuerda, ¿verdad? No concuerda, no se puede. Entonces tiene que haber concordancia. Y es la ilustración que nos pone acá. ¿Sí? Hay cosas que no van a tener concordancia. Entonces, eso es. No puede haber, somos distintos. El creyente y el que no ha creído es distinto. Y nunca van a ser iguales. A menos que llegue al conocimiento y entonces sí ya, entre creyentes ya tenemos cosas en común. Igualdad. ¿Sí? Por la unión que hay en Cristo Jesús. Bien. Razones
por las cuales no debe haber una unión de comunión entre incrédulos y creyentes. La misma palabra explica, ¿sí? Es la palabra. Bien, no hay ningún compañerismo de la justicia con la injusticia. Ninguna unión, ninguna comunión. Porque ambas cosas son distintas. La injusticia es lo contrario de la justicia. Y por eso no puede haber igualdad. La justicia es justicia. Y la injusticia siempre es injusticia. Nunca puede haber igualdad. Por eso no puede haber. Porque el que no ha creído no tiene la justicia de Dios. ¿Sí? Ahora, no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y los creyentes estamos en la luz y somos la luz del mundo. Pero no hay igualdad. Las tinieblas son tinieblas. La luz es luz. Cada una con su naturaleza. Y no se van a unir. Nunca jamás van a ser iguales. Entonces, por la palabra de Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Estamos en la luz. Y que la luz, dice la palabra, es Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Es Jesucristo. Su misma palabra es luz para nosotros, conocimiento. Dios es luz. Pero Él no se relaciona jamás con las tinieblas, porque Él es luz. Esa es su esencia. Entonces, uno que no está en luz, el no creyente todavía no está en esa luz. No ha sido sacado de las tinieblas a la luz. Por eso no es igual. Por eso no hay concordancia o armonía. Y eso es lo que nos enseña la palabra, a que no puede haber, ¿sí?, ese yugo en cuanto, y también en cuanto a los matrimonios, ¿no? Esto se aplica también para las relaciones amorosas, ¿no? No puede haber yugo desigual, porque no hay concordancia. La luz se manifiesta siempre como luz, y las tinieblas se manifiestan siempre como tinieblas. Esa es la realidad. Y por esa razón, entonces, no hay igualdad. Otra de las cosas es que no hay concordia entre Cristo y Belial. ¿Quién es Belial? Satanás. Pero jamás hay una concordancia. Y en la tentación miramos todo lo opuesto. Porque la voluntad de Dios es que solo Él sea adorado. Y Satanás buscando que le adoren a Él. Dos sentires totalmente opuestos. No hay concordancia. Jamás. Por eso no puede haber compañerismo. Por eso no puede haber comunión. Solo hay comunión cuando hay concordancia. ¿Sí? No tiene el creyente parte con el incrédulo. El incrédulo es una cosa y el creyente es otra cosa. Entre nosotros mismos, entre los cristianos, tenemos parte, ¿sí? Pero entre los incrédulos no. Ya ellos son aparte y nosotros somos aparte en el sentido y en la posición espiritual. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los espíritus malignos, porque en las actividades de idolatría y festividades religiosas idólatras y en la idolatría y en el pecado hay mucha influencia satánica, mucha influencia de los espíritus, de los demonios. Entonces no puede haber, por eso es que no puede haber esa comunión íntima, esa relación íntima, porque quienes no están en la luz, quienes no han nacido de nuevo, son influenciados y poseídos por los espíritus, por Satanás. Hay mucha influencia ahí, y por esa razón no puede haber comunión. Otra instrucción es no ser altivos, sino asociarse con los humildes. Otra instrucción para practicar la comunión.
Entonces, dice la palabra, pueden leer lo que quieran leer conmigo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, en su propio sentir, en su propia sabiduría, no. Seamos sabios con la sabiduría de Dios. Seamos sabios con el conocimiento de Dios. No ser altivo en no aparentar estar por encima de los demás. Eso es ser altivo o también orgulloso o arrogante. Yo soy más que los demás. Eso no es cierto. Y yo escuchaba a alguien que le decía, un papá le decía al hijo, usted no es más espiritual que yo. Usted no es más espiritual que yo. Pues sabes, no hay un creyente que sea más espiritual que el otro, porque todos somos iguales. La espiritualidad comienza con la presencia de Dios, el Espíritu y el Hijo en nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos que satisfacen, ¿no? O en algún momento se satisface las obras de la carne, a la carne, ¿no? Pero esa es la realidad. No hay grados de espiritualidad. No hay grados. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, no podemos desestimar a ninguno. Por mucho conocimiento que tengamos. Por bien que nos portemos, ¿no? Bueno, el que comete un pecado, pues sí hay que ayudarle. No se le puede elogiar, no se le puede dar un premio, ¿no? No, ahí es que ayudarle, a restaurarle, ¿no? Y no tener comunión si persiste, si se niega. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque hay que ayudar. Pero si se niega y no quiere, entonces el Señor tiene que tratarlo, ¿no? Ya el Señor sabe cómo, pero Él usa a la iglesia, Él nos usa los unos a los otros, ¿sí? Y esa es la realidad, ¿no? Ayudarnos los unos a los otros. Otra de las cosas es asociarse con los humildes, es juntarse con ellos, ser de un mismo sentir. Hermanos, ser de un mismo sentir entre nosotros. Esa es parte de la comunión. Aquel que se cree más grande que otros, aquel que menosprecia lo sencillo. Y de ahí que la carta de Santiago trata un caso. Y es los pobres y los ricos, ¿sí? Aquel que llegaba con la ropa andrajosa. Y no era porque no supiera vestirse o de mal gusto. El problema era económico. Que no tenía para ponerse un vestido, ¿no? En ese entonces los vestidos pues eran más difíciles de conseguir. Hoy en día es fácil, pero bueno, en ese entonces por eso acumulaban los vestidos. Y el rico compraban vestidos y los acumulaban porque eso era muy apreciado. Y cuando dice la Biblia que rasgaban el vestido, indicaba mucho dolor. Muchísimo, porque rasgar una prenda, lo difícil, lo valioso, lo que lo estimaba la persona, no estimaba mucho, pero rasgar un vestido indicaba que era pasar a ser andrajoso, ¿sí? Mal visto. Y por eso indicaba mucho dolor. Entonces había ese problema, ¿no? Y aquellos que menospreciaban a los que estaban vestidos humildemente. Porque no podían tener un vestido bueno, sano, porque era difícil. Entonces, hay que apreciar también. Hay que apreciar entre nosotros mismos, entre la juventud. ¿Sí? De la juventud, lo que tiene que ver con el anciano, con el que ya tiene sus arrugas, ¿no? Debe de haber una relación de acuerdo a la palabra del Señor. Y no menospreciar a ninguno. Y ahí que también el adulto puede menospreciar al muchacho que porque es niño o porque es muy loco, ¿no? No. Tiene que haber una relación igual. Igual. Entonces, eso es asociarse con los humildes, ser de ese mismo sentir. Los humildes son Filipenses. A ver, todos conmigo, leamos este texto. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que no tienen la mentalidad de enaltecerse, esos son los humildes. Aquel que tiene la mentalidad de ser sencillo, de no ser orgulloso, ese es el humilde. Pero también los humildes son los que aprenden y deciden vivir con humildad en cualquier circunstancia, sin quejarse de lo difícil, sino practicando el contentamiento. Los que deciden, ¿sí?, vivir y aceptar las circunstancias difíciles sin quejarse y practicando el contentamiento. Esos son los humildes. Es lo que nos enseña Pablo. Sé vivir en abundancia, sé tener la abundancia. Para mí no hay problema, decía el apóstol Pablo. Él aprendió, no hay problema la abundancia para mí. Pero cuando hay escasez tampoco es un problema. Yo sé vivir. O sea, no está diciendo la abundancia a mí no me vuelve orgulloso, altivo, con Dios, con nadie. Pero si se trata de pobreza, si se trata de necesidad, tampoco me lleva a quejarme, a rebelarme contra Dios. Tampoco. He aprendido. La humildad se aprende. Vivir conforme a la palabra de Dios se aprende. Y Dios es nuestro maestro. Tenemos un maestro muy especial para aprender la humildad. Dios. Jesucristo. Con sus hechos, con su palabra, con sus acciones de humildad, nos enseña. Los humildes los de humilde condición, o sea, por pobreza, por necesidad, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Hay el que llega muy alto en bienes, en estudio, ¿no? Gracias a Dios, así está organizada la sociedad. Dios la ha organizado así. Unos tienen una profesión de una cosa, otros de otra. Unos alcanzan una posición económica, bienes, porque Dios les ha dado. Y Dios así ha establecido la sociedad. ¿Sí? Pero todos son importantes ante Dios. Y entonces en la iglesia hay los que son de humilde condición, que son pobres, que no son estudiados, en fin, pero todos como iglesia, como hermanos, somos iguales. El que tiene más no es inferior, no es superior, y el que tiene menos no es inferior. ¿Sí? Obviamente que la comunión está reglamentada, solo Dios prohíbe cuando hay pecado, cuando aquellas cosas que contradicen el carácter santo de Dios, ahí sí ya Dios nos dice que no debemos expresar la comunión. En ese aspecto, ya cuando se relaciona con el pecado. Lo demás no. Es cuando se relaciona con el pecado. Muy bien. ¿De qué se trató el tema? Bueno, aquí tenía limitaciones, pero son instrucciones, ¿no? Instrucciones. Instrucciones para practicar la comunión cristiana. Las instrucciones bíblicas para practicar la comunión cristiana son no juntarse con ninguno llamándose hermano, que fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con eso no. No comer con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con eso no. No juntarse con los que andan desordenadamente entremetiéndose en lo. No, con eso no, arréglese primero. No unirse a yugo desigual con los incrédulos, con eso no. No ser altivos, sino asociarse con los humildes, con eso sí. Vamos a orar dándole gracias al Señor que nos ayude. Y gracias por ese conocimiento, por esa enseñanza que Él nos da a través de su palabra. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús, por enseñarnos a practicar la comunión. Gracias por indicarnos qué cosas son parte de la comunión
y qué cosas no son parte de la comunión. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a practicar y a vivir conforme a tu voluntad. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por haber establecido la comunión con nosotros en Jesucristo, por su mucha misericordia, por su mucha bondad. Gracias, Señor. Gracias por la comunión que podemos expresar con los hermanos, por las instrucciones que tú nos das para practicar la comunión entre nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias. Y ayúdanos a vivir, a aceptar las condiciones, los reglamentos, los mandamientos tuyos. Gracias, Padre amado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.